Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Puede tomar asiento? ¿Ha venido preparado y dispuesto para escuchar palabra de Dios? ¿Sí? Hoy comenzamos una serie nueva, la serie acerca del fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a estar muy expectantes a lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Y es importante que tengamos en cuenta un detalle. Hoy vamos a escuchar una enseñanza y no una prédica. Así que dígale al que tiene a su lado, hoy toca enseñanza, no toca prédica. ¿Sí? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Gálatas, desde el capítulo 1 y manténgalo ahí abierto. Y vamos a aprender algo en esta tarde, o en esta noche ya. Para poder hablar o entender el pasaje acerca del fruto del Espíritu, es muy importante o muy necesario conocer el trasfondo y el contexto en el que se escribe esta carta y concretamente el por qué el apóstol Pablo escribe o Dios utiliza al apóstol Pablo para escribir el pasaje acerca del fruto del Espíritu precisamente en la carta a los Gálatas. Así que es necesario que conozcamos primero el trasfondo y el contexto para poder entrar en materia sobre el fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo, el fruto y no los frutos, porque es la forma en la que la Biblia nos lo enseña, es el fruto, un fruto con 9 partes y no los frutos acerca del Espíritu Santo. Amén. Entonces el apóstol Pablo en su llamado apostólico, y vamos a entender bien el ministerio que Dios le dio, en su llamado apostólico, Pablo se dedicó a predicar acerca de Cristo por todo lugar donde el Señor le permitió ir, allí donde le permitió llegar, él tuvo esa encomienda del Señor de predicar la fe en Cristo. Recuerde que él recibió el apostolado para los gentiles y fue la tarea que Dios le encargó, el ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo, de que predicara a Cristo, de la salvación, de la justificación a través de la fe en Cristo, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que solamente de esa manera y de esa manera el mundo entero podría tener la salvación y obtener la justificación a través del sacrificio de Cristo. Y todo esto sin que fueran necesarias las obras de la ley, sin que fueran necesarios que el ser humano interviniera de alguna manera para poder ganar el cielo, para poder obtener la salvación, porque bien sabe o bien sabemos que Dios lo hizo todo por amor. Dios lo hizo todo por amor. Él envió a su Hijo por amor, para salvarnos a nosotros cuando estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Ahora, en medio del desarrollo del ministerio del apóstol Pablo, vemos a la luz de la Escritura que cobran protagonismo o importancia 3 grupos religiosos que son los judíos por un lado, los cristianos por otro lado y los judaizantes por otro lado. Los judíos, ese pueblo escogido por Dios, el pueblo del pacto, el pueblo especial, el especial tesoro del Señor, era el pueblo que tenía la predominancia en este contexto. La religión judía tenía la predominancia, ellos eran los guardadores de la ley, no se relacionaban con los gentiles porque la ley de Moisés les impedía que se acercasen a los gentiles, y los judíos eran, podemos decir algo así como que inmisericordios, porque no amaban al prójimo, no querían acercarse al prójimo, a los gentiles, porque se consideraban y se creían exclusivos, el pueblo elegido por Dios, que lo eran, pero todavía no habían entendido la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que luego más adelante vamos a tratar acerca de ella. Luego estaban los cristianos. Los cristianos eran aquellos que habían aceptado a Cristo, que habían reconocido que Él era el Mesías, que habían abrazado la cruz, que habían recibido el mensaje del Evangelio, que habían creído en lo que Jesús vino a hacer a este mundo, de que había venido a redimirnos, de que había venido a salvarnos, y eran tanto judíos cristianos como gentiles cristianos, aquellos que habían recibido el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero por otro lado, estaban un híbrido entre cristianos y judíos, los judaizantes. Y esto es importante que lo entendamos porque esta carta
se escribe en un momento de la historia de la iglesia del primer siglo muy importante, cuando esta secta de los judaizantes empieza a tener una notoriedad en ese momento de la historia, pero también a la luz de la escritura. Los judaizantes, recuerda, era una mezcla entre judíos, guardadores de la ley, y cristianos que habían abrazado el mensaje del evangelio. Algunos de estos cristianos, judíos, o sea, judaizantes, terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia y socavaban las enseñanzas de Pablo, demandando la circuncisión de todos los hombres. O sea, que Pablo visitaba una iglesia. Cuando Pablo se iba y continuaba sus viajes misioneros, llegaban los judaizantes a intentar desmentir a Pablo, a intentar tirar abajo el mensaje de la cruz, la salvación a través de Cristo, por la fe, la justificación a través de Cristo, sin necesidad de las obras de la ley. Esto era lo que hacían los judaizantes cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar y partía para continuar su predicación a otros lugares. Y muchas personas, o muchos gentiles concretamente, abrazaron también lo que los judaizantes les estaban enseñando, que era necesario que guardaran también la ley de Moisés para poder tener parte en el Evangelio de Cristo, cosa que no era así, porque todos sabemos que la salvación es por gracia, sin la necesidad de la intervención suya o mía para obtener el favor de Dios, porque fue por gracia y no por obras. Esta cuestión molestó mucho al apóstol Pablo. Esta cuestión no solamente lo molestó, lo enfadó, sino que también lo frustró, lo entristeció, o al menos así lo creo yo, y por eso se da como resultado la carta que él escribe a los Gálatas. Y esta carta, el apóstol Pablo, si usted lee el libro de Gálatas, puede ver la pasión con la que él escribe. Una profunda pasión que él plasma en su carta, en su reprensión a las iglesias de Galacia. Y vamos a ver un mapa, si me lo pueden poner por favor, para que entendamos o nos ubiquemos en el contexto de los Gálatas. ¡Wow! ¡Cuánto brillo tiene! Galacia, por la zona de Turquía actualmente. Yo desde aquí no puedo ver bien las letras, pero los destinatarios de esta carta no era un solo lugar. No es que los Gálatas fueran un solo lugar en un punto geográfico, sino que abarcaban 4 lugares importantes: Antioquía de Pisidia, que no lo alcanzo a ver, Iconio, Derbe y Listra. Por aquí, ¿usted puede ver, leer? ¿Sí? Yo tan cerca no puedo leer esta pantalla, o tal vez allí sí. 4 lugares, esa era la región de los Gálatas, Galacia. Pablo, que estaba en Israel, que estaba en Jerusalén, hacía sus viajes, hacía todo este recorrido hasta Grecia, unas veces por tierra, otras veces por mares, pero en este caso nos centramos en la región de Galacia. Eran los destinatarios de la carta que el apóstol Pablo estaba escribiendo. Así que se ubica en el mapa, ¿verdad? Bueno, guárdelo ahí en su retina porque luego lo vamos a estar tratando también. El resultado del enfado y de la frustración del apóstol Pablo, al enterarse de lo que estaban haciendo los judaizantes, que eran un híbrido, una mezcla entre judíos y cristianos, fue esta carta a los Gálatas, donde él está haciendo una defensa, una apología acerca de la justificación que es a través de Cristo sin necesidad de las obras de la ley. Y todo esto porque algunas de estas personas estaban volviéndose a las obras de la ley. Algunos de los gentiles que habían abrazado el mensaje del evangelio estaban cediendo a las enseñanzas de los judaizantes y estaban volviéndose a las obras de la ley. Los judaizantes, hermanos, eran como la lacra social de aquel entonces, pues desvirtuaban y pervertían el mensaje de la cruz, queriendo llevar nuevamente a la gente a guardar los ritos, las tradiciones y la ley de Moisés. ¿Sí? ¿Hasta ahí me va entendiendo? Ahora, si hacemos una síntesis de la carta, para avanzar rápidamente, podemos ver en líneas generales que en los capítulos 1 y 2 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace un resumen del mensaje del evangelio sobre el Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando. Por otro lado, habla acerca de su propia conducta, la de él, la del apóstol Pablo en el pasado, y también menciona a Pedro por la diferencia que tuvo con él, como nos lo relata también el libro de los Hechos. Y vamos a verlo. Gálatas 1:1, usted lo tiene ahí,
La carta comienza con el apóstol Pablo sentando bases sobre la autoridad que había recibido acerca del Señor. Pues él dice, Pablo apóstol, no de hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Él empieza sentando su autoridad. No lo había nombrado un sumo sacerdote, no lo había encomendado el Sanedrín o un concilio, sino que él había recibido su apostolado directamente por el Señor Jesucristo, quien sabemos que se le reveló cuando iba camino a Damasco y que en el transcurso de su vida el Señor le encomendó el apostolado a los gentiles. Así que él empieza sentando la autoridad sobre lo que él está queriendo transmitir a la iglesia de Galacia. Si se fija en el versículo 6, del 6 al 8 de Gálatas 1, Pablo expresa el asombro que tiene diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, y aquí viene la clave, y quieren pervertir el evangelio de Cristo, los judaizantes. Pero dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Pablo en estos versículos les expresa su asombro de que se hayan desviado, de que estuvieran siguiendo esa corriente, esa doctrina, y que estén volviendo otra vez a las obras de la ley, aun cuando él mismo les había predicado la salvación, la justificación, solamente a través de ¿qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero es interesante cómo en el versículo 7, él dice que estos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y hermanos, los judaizantes no es un problema del primer siglo. No es algo, no es una corriente, una secta que existió solo en el primer siglo. Sigue existiendo hoy en día. Hoy en día hay corrientes que siguen esta doctrina de ellos y pervierten también el evangelio de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado con esto, porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz. Todo en la cruz. No necesita nada de nosotros. No necesita ningún sacrificio humano más que la obediencia. No necesita ninguna obra nuestra para que podamos tener ese libre acceso que ya el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Así que cuidado, cuidado, porque las sutilezas de esta corriente puede tocar a las puertas de nuestra vida en cualquier momento. Amén. ¿Sí? Luego Pablo hace un recuerdo de quién era. Versículo 13 y 14. Él dice acerca de sí mismo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él, en esta carta, les está haciendo ver lo que él era también. Y sabemos la historia del apóstol Pablo. No fue un judío cualquiera, fue una persona que perseguía a los cristianos, que consentía en la muerte de los cristianos, que encerraba en cárceles a los cristianos, que no le importaba que lapidaran a los cristianos. Y él les estaba diciendo, cuidado, porque yo no soy un judío cualquiera. Yo era esto en el pasado. Yo hacía esto en el pasado. Y habla de él como creo que ningún otro de los apóstoles o de los discípulos del Señor ha hablado más en la Biblia. Dice, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y esto lo podemos entender si nos fijamos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, donde él también está hablando de sí mismo diciendo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Él les está haciendo ver que en el pasado también fue un judío y misericordia, religioso, guardador de la ley, que seguía los ritos y las tradiciones, y les está diciendo, oiga, ustedes han oído de mí, ustedes han oído de mí, saben quién he sido yo en el pasado, y les está recordando a través de esta carta, recuerde a los gentiles que habían creído en Jesucristo, les está recordando quién era Él y qué era lo que en el pasado había hecho también en la historia del cristianismo. Ahora, pero cuando el Señor se le revela
Pablo experimenta un cambio en su vida, ¿verdad? Experimenta un cambio drástico y la percepción de su propia vida, de su cultura, de su religión y de sus tradiciones cambia radicalmente, porque él conocería por la revelación de Cristo el mensaje del Evangelio, la finalidad de que Cristo hubiera venido a esta tierra para salvarnos a todos sin excepción, sin hacer excepción de personas, como sí lo estaban haciendo los judaizantes, que querían que aquellos gentiles que habían abrazado el Evangelio guardaran la ley de Moisés. Entonces vamos entendiendo la importancia de esta carta en la palabra de Dios. Pablo conoció por revelación el propósito de Dios para el mundo sin excepción. El perdón de pecados por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. En otras palabras, conoció, entendió, recibió, vivió el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo. ¿Sí? Importante hasta ahí. Y por amor Pablo decidió seguir a Cristo y sufrir por él. Pues él expresó, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo entendió y se lo está haciendo ver a los Gálatas a través de su exposición y del mensaje que le está haciendo. Ahora, estos capítulos 1 y 2 del libro de Gálatas también nos dejan ver la reprensión que el apóstol Pablo hace a Pedro. Pues el libro de los Hechos nos cuenta un episodio, una anécdota, cuando Pablo y Pedro discuten, y llama a Pedro hipócrita porque se acercaba a los gentiles cristianos, pero cuando venían los judaizantes se apartaba y como que no quería saber nada de ellos por miedo precisamente a los judaizantes que venían, digamos, a expiar esa libertad con los que se estaban conduciendo los discípulos. Pero Gálatas 2:16 nos dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Estas son palabras del apóstol Pablo a Pedro para ser justificados. Son palabras del apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, recordándoles la importancia de la fe en Cristo para la justificación. Y dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y es que el concepto que el apóstol Pablo tenía acerca de la justicia era un concepto muy importante porque denotaba una relación correcta del hombre con Dios a través de la justificación de Cristo. Por otro lado, entendíamos que somos perdonados a través del sacrificio de Cristo. Y en tercer lugar, entendemos que por el sacrificio de Cristo y por lo que Jesús hizo y por habernos dejado el Espíritu Santo, los seres humanos experimentamos una transformación en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo obra en su vida. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo. Era importante que los Gálatas entendieran la importancia de no desviarse de la cruz de Cristo, de no desviarse del evangelio que Pablo les había predicado, porque si no iban a caer en un profundo error. Y por eso Pablo expresa su convicción profunda de que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, o sea, de la ley de Moisés, sino solamente por su fe en Jesucristo, solamente por confiar en aquello que Dios había hecho a través de Jesús y no por lo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Y estaba en el corazón hacerle entender a los Gálatas que cuando las personas confiamos en Jesús, en el Mesías prometido, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de nosotros. Su muerte, su vida, su muerte, su resurrección. Y Pablo lo expresó muy bien cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, otra vez, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Les está haciendo ver la importancia de la cruz, el propósito de la cruz y el amor de Dios a través de la vida de la persona de Cristo, de su muerte y de su resurrección, el amor que Dios manifestó a la humanidad, al pueblo de Israel, por supuesto, pero también a los gentiles, a todos nosotros,
porque Jesús es para todos. Amén. Si fijamos nuestra mirada rápidamente en los capítulos 3 y 4 del libro de Gálatas, no se preocupe que ya voy a llegar al amor, que es lo que nos toca hoy, pero necesitamos entender este contexto y este trasfondo. Si fijamos nuestra mirada en los capítulos 3 y 4, vemos cómo Pablo llama insensatos a los Gálatas por haberse dejado fascinar por los judaizantes, y dice él, para no obedecer a la verdad. Gálatas 3:2-3 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que él les está haciendo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Los está intentando llevar a la reflexión de lo que habían creído en el principio para que no se volvieran a las obras de la carne. Es como si usted y yo, si Cristo ya obró en nosotros y el Espíritu Santo ha hecho su obra regeneradora, transformadora en nuestra vida, si hemos recibido dones de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en lengua, un día cambiemos de opinión y nos volvamos a la autosuficiencia humana creyendo que nos podemos ganar el cielo por nosotros mismos. No podemos. Y les está diciendo insensatos. Tan necios son ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar por la carne. Y Pablo expresa esto, y leyendo el libro de los Hechos, me di cuenta que cuando él estaba en Mileto, ya en la zona cercana a Grecia, él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y en Hechos 20:29 podemos leer lo siguiente. Él expresa su preocupación estando en esta región y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y fíjese que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo entendió, se dio cuenta del peligro que estaba enfrentando la iglesia de Cristo, los creyentes de este primer siglo, por lo que los judaizantes estaban haciendo, y ya expresó su preocupación. En ese mismo capítulo 3 les recuerda la promesa de Dios a Abraham de Génesis 3:12, de que en él, en Abraham, serían benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Diga conmigo, todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Y en el capítulo 3, versículo 8, Pablo lo expresa de esta manera. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Judíos, gentiles. Judíos, españoles. Judíos y colombianos. Y ecuatorianos. Y bolivianos. Y venezolanos. Todas las naciones. Pero esto no lo entendían los judaizantes. No ponían en práctica el amor porque la ley, las obras de la ley no se los permitían. Eran religiosos. Religiosos. No eran capaces de entender la promesa de Dios a Abraham de que serían en él benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones serían benditas a través de la promesa de Dios a Abraham. Pero por si esto no les era suficiente, si ese versículo 8 no les era suficiente, el recordarle la promesa a Abraham, como ellos guardaban tanto la ley y los escritos de los profetas, el apóstol Pablo también rescata palabras del profeta Habacuc y les dice que el justo por la fe vivirá. Y es tan importante esta expresión que el Nuevo Testamento lo cita 4 veces, en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos, aquí en el libro de Gálatas, y luego 3 veces, y luego el profeta Habacuc ya lo había dicho, que el justo por la fe vivirá. Les está haciendo hincapié, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Una y otra vez, el apóstol Pablo está incidiendo en el mensaje de la cruz. Está incidiendo en el propósito de la venida de Cristo, porque el propósito de la venida de Cristo no fue vano, no fue liviano.
Él vino a reconciliar un pueblo para sí mismo. Él vino a reconciliarnos a todos con Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a manifestar el amor de Dios a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y el apóstol Pablo continúa su argumentación y su exposición en esta carta de Gálatas, llevándolos a esa comprensión de que la ley que ellos tanto guardaban, que tanto atesoraban, que tanto abrazaban, era solamente el instrumento que Dios utilizaría para llevarlos a Cristo, para conducirlos a Cristo. Y les dice en el 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Conoce este pasaje? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Requerir que los gentiles guardaran la ley de Moisés no tenía sentido para Pablo, porque él había entendido la máxima expresión del amor de Dios a través de la persona de Cristo. Y se los hace ver, hey, ya no son ellos y nosotros, ya no son los gentiles y nosotros los judíos. Y les ha hecho ver quién era él, un judío acérrimo, obcecado, obtuso, guardador de la ley, defensor de la ley, inmisericordia. Pero también les hace ver que Cristo se les reveló y que ahora era más importante el amor al prójimo, el abrazar el mensaje del evangelio, el abrazar la cruz, que seguir guardando las obras de la ley, porque ya no tenía sentido. Y nos vamos a saltar el capítulo 4 por tiempo y vamos al capítulo 5, si me acompaña ahí en su Biblia. Y en este capítulo Pablo los exhorta a que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Jesús lo ha hecho libre a usted, hermano. Jesús lo ha hecho libre. Manténgase en esa libertad, manténgase firme en esa libertad. Y él es contundente con esta expresión, Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Usted se imagina que cayéramos de la gracia de Dios? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez qué sería su vida, nuestras vidas, si la gracia de Dios, ese gran paraguas, no cubriera nuestra vida? ¿Qué sería de nosotros si nos volviéramos a nuestra vida pasada? Si siguiéramos las corrientes religiosas de este mundo, si nos dejáramos llevar por la filosofía de este mundo, por nuestra propia autosuficiencia, ¿qué sería de nosotros si cayéramos de la gracia de Dios? No seríamos nada, no seríamos absolutamente nada, porque la gracia de Dios es lo más sublime que tenemos. En la gracia de Dios se manifestó su amor, se manifestó la aceptación que nos hizo. Y Pablo se los está haciendo entender, les está diciendo, cuidado con los judaizantes. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios, no se pueden desviar, no se pueden volver atrás, no pueden mirar a otro lugar que no sea lo que Jesús hizo en esa cruz. Y resume toda su argumentación acerca de la ley que tanto guardaban y que tanto cuidaban, llevándolos a la comprensión del amor de Dios en Cristo, diciendo, y si lo lee conmigo en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de haberles hecho una exposición tremenda, recordándoles quién era él, hablándoles acerca de la ley, les dice, toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús ya lo había dicho. Toda la ley y los profetas se resumen: amar a Dios sobre todas las cosas, por el primer mandamiento, pero el segundo es semejante: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo se los estaba haciendo ver. ¿Por qué? Porque era necesario que no olvidaran lo que significaba la cruz, lo que representaba la vida de Cristo, su muerte y su resurrección en esta tierra. Pero el fruto del amor, hermanos, que es de lo que vamos a hablar hoy, el fruto del amor de Dios no cabe en una vida donde las obras de la carne gobiernan. Diga conmigo, no cabe en una vida donde las obras de la carne gobiernan. Y es que no cabe, hermanos, no cabe.
Esto requiere por parte de todos los creyentes andar en el Espíritu, para que el fruto del Espíritu Santo, el amor, se refleje, se manifieste en nuestras vidas. Requiere de usted y de mí que andemos en el Espíritu, que vivamos esa vida en el Espíritu. Gálatas 5:16, ahí en su Biblia, Pablo les está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí ya vamos entrando en materia, así que aguántenme por favor 30 minutos más, que ya voy a terminar. Después de expresar en Gálatas 3:18 que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, porque Él se los dice y se los expresa: los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Y ahora ya entendemos el contexto. Es un contexto legalista, religioso, peligroso, de aquellos que habían recibido el mensaje de la cruz, que habían abrazado en un primer momento el mensaje del Evangelio, pero que por culpa de este híbrido de cristianos y judíos llamados judaizantes, estaban desviando su mirada de lo que Cristo había hecho. Pablo les dice que los que andan, los que son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora estaban en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, en ese pacto en el que ya eran aceptos todos a través de lo que Cristo había hecho. Y a continuación, después de todo esto, describe todas las obras de la carne en ese capítulo 5 del libro de Gálatas, todas las obras de la carne, para hacerles ver que la fe en Cristo conlleva la promesa del Espíritu Santo. Porque no hay Espíritu Santo en la vida de un creyente sin haber aceptado a Jesús en su vida, sin haber creído en Él y sin vivir conforme a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Por la fe en Cristo, por su aceptación, se cumple la promesa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a gobernar una vida, a morar en una vida, a transformar una vida, para que pueda haber una manifestación del fruto de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y el 3:22 o el 5:22, perdón, de Gálatas dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Llega a este punto en esta carta: el fruto del Espíritu es amor. Y si usted se ha fijado, lo ha hecho después de toda una argumentación, después de toda una defensa, llevándolos a la promesa de Dios a Abraham, llevándolos a hacerlos entender la importancia de no ser religiosos, de no ser inmisericordios, de no abrazar las obras de la ley, las obras de la carne, de la fe en Cristo necesaria para que se cumpla la promesa del Espíritu Santo en cada vida. Y entonces es cuando les dice: el fruto del Espíritu es amor. Y empieza por ahí. Pero no podemos amar, hermanos, no podemos amar si antes no hemos aceptado y comprendido el gran amor de Dios hacia nosotros en Cristo. Porque solamente una vida que ha sido revestida del amor de Dios, que ha recibido el amor de Dios, que ha comprendido el amor de Dios, podrá reflejarlo, expresarlo y manifestarlo a otros. El que mucho amó, el que mucho se le perdonó, mucho amó, lo dijo el Señor Jesús. Así que no podemos amar si antes no hemos aceptado y comprendido el gran amor de Dios hacia nosotros, haciéndonos participantes de la naturaleza divina, haciéndonos participantes de Cristo, herederos y coherederos. Dios nos llevó a lo más alto a través del sacrificio de Cristo, a través del amor expresado y reflejado a través de la persona de Cristo. Nos aceptó sin excepción, nos aceptó en su familia, en su reino. Y Pablo estaba enfadado, estaba frustrado, tal vez decepcionado por lo que estaba pasando, pero estaba intentando hacerles ver la importancia de no desviarse de la cruz de Cristo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién ha sido el que os ha fascinado? Los judaizantes, los judaizantes. Por eso tenemos que mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado y firmes en la lectura de la palabra de Dios, firmes en conocer las Escrituras, para que no venga ninguna doctrina o corriente teológica extraña y nos aparte del mensaje del Evangelio. Dios lo ha hecho libre a usted, hermano. Manténgase en esa libertad.
se hace necesario poner en práctica el amor que profesamos a nuestro Señor Jesucristo. Juan lo expresa de esta manera, Juan 14:15. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Si no hay Espíritu Santo, no hay el fruto del Espíritu. Si el Espíritu Santo no ha cambiado nuestra vida, si el Espíritu Santo no tiene esa aceptación, esa apertura en nuestro corazón, no puede haber fruto del Espíritu, porque Él necesita gobernar, necesita tener la potestad absoluta de toda nuestra vida. Sin fe en Cristo no hay promesa del Espíritu Santo. Sin la aceptación de Cristo, sin abrazar el Evangelio, no hay promesa del Espíritu Santo. Por eso Pablo los exhorta a los Gálatas y les dice: cuidado, porque de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. Les está haciendo ver el error que estaban cometiendo. Así que, hermanos, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Hemos sido revestidos del amor de Dios. Hemos sido revestidos de la naturaleza de Cristo. Ya somos aceptos en el amado. Ya el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, como Pablo lo expresa en Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí somos capaces de amar. Sí podemos amar. Sí podemos expresar el amor de Dios a nuestro entorno, a la sociedad, porque el Espíritu Santo ya nos ha sido dado. Y si vivimos por el Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5:25, andemos también por el Espíritu. ¿Cuántos van a andar en el Espíritu? Y no se trata de volar, hermano, cuidado. Se trata de andar en el Espíritu, en guardar la palabra de Dios, en guardar lo que Dios dice en su palabra, en seguir las enseñanzas de Cristo. Porque solamente así podremos testificar que Dios es amor. Solamente así podremos demostrar que el obrar del Espíritu Santo en nosotros es real, y solamente así podremos expresar y manifestar que el fruto del Espíritu es amor. Amor, cuando andamos en el Espíritu. Para terminar, no hay otra parte de la Biblia que pueda expresar mejor el concepto del amor de Dios, o que Dios es amor, y no es 1 Corintios 13, por si usted lo está pensando, no es ese texto, es 1 Juan 4:7, del 7 al 21. Lea conmigo, fíjese cómo Juan lo expresa: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y continúa Juan diciendo: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y es importante y es muy interesante. Juan, el último de los discípulos, el que murió al final de todos, tal vez haya sabido de estos problemas. Tal vez haya sabido de los problemas a los que se enfrentaban las iglesias. No lo sé, pero sea como sea, Dios, que es soberano, sí lo sabía y se encargó de expresar y de reflejar en su propia palabra el concepto verdadero del amor. Lo que hace el amor en la vida de una persona, que nos amemos los unos a los otros. Y sigue diciendo, versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué cosa? Su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, dice Juan, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y Jesús dijo en una ocasión: en esto conocerán que sois
mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entiende el concepto del amor, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, de abrazar el Evangelio en su totalidad para poder expresar y manifestar el fruto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Versículo 17 y terminamos ya. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y aquí viene la clave de todo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado para apartaros de la verdad? ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién los hizo desviar su mirada de Cristo? Y Juan lo expresa de una manera sublime. En el amor no hay temor. Si abrazamos el Evangelio, si abrazamos la verdad de Dios, escúcheme, no hay por qué temer. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, se levanten las filosofías o las religiones o las doctrinas que sean. Si usted ha abrazado el mensaje del Evangelio y ha entendido que el Evangelio es el amor de Dios expresado a este mundo, manifestado en la persona de Cristo, nadie nos va a mover de nuestra posición en los lugares celestiales. Esto es algo sublime, esto es algo tremendo, porque en el amor no hay temor, y pase lo que pase, tenemos que permanecer y perseverar y permitirle al Espíritu Santo obrar para que el fruto se manifieste en nuestra vida. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que Gálatas es una carta muy interesante, es una argumentación y una defensa de Pablo, de Cristo, de la justificación, pero también haciéndoles ver lo que hace la obra de Dios en la vida de una persona, poniéndose él mismo como ejemplo de aquel judío guardador de la ley o aquel Pablo redimido por Cristo, justificado por Cristo, con el amor de Dios ahora, no importándole sufrir las penalidades que sufrió, con tal de que el mundo conociera que Jesucristo es el Señor. Así que, hermanos, el fruto del Espíritu es el amor, la primera parte, pero todos necesitamos entender que sin el Espíritu Santo en nuestra vida no podemos manifestar esta parte del fruto del Espíritu. Amén. Sí, que Dios los bendiga grandemente. Despido yo mismo. Pues vamos a ponernos en pie, hermanos.